Eso era. Excelente. Nosotros nos quedamos en esta opción de buscar. Nosotros ya habíamos visto todas las opciones de buscar avanzadas con control Sí, de opciones, ¿te acordás? sí. Bueno, auditoría de fórmula todavía no hicimos, ¿verdad? Que es la pestaña de al lado. No. Bueno, vamos a entrar en esa pestaña entonces, vamos a desarrollar ese ejercicio hoy. Ahí está. Yo te había dicho que este ejercicio era un poco más largo y que necesitaba un poco más de tiempo de lo que nos quedaba en la clase anterior, por eso te pedí cortar hasta la anterior nomás. Sí, Entonces, sí, sí. es que la opción de auditoría de fórmula es cuando nosotros usamos una planilla que tiene fórmulas propiamente, ¿sí? Pero fórmulas Sí, secuenciadas, no fórmulas, digamos, cargadas manualmente. Entonces, la opción de auditoría de fórmula está en la pestaña de revisar, ahí en la cinta de opciones. Quiero que te vaya un ratito hasta allá. Si nos vamos, miento, no es revisar, en fórmulas luego. Fórmulas, acá. no, en la pestaña Ah, arriba, ¿dónde? arriba, ¿Acá? no, ese abajo, arriba, en la cinta de opciones. Ah, fórmula. Eso. En la pestaña fórmula, creo que veas que a la derecha hay un grupo de botones llamado auditoría de fórmula. Sí, Ese grupo de botones, auditoría de fórmula, tiene varios botones que te van a permitir hacer la auditoría, pero para hacer auditoría vos tenés que estar sí o sí en una celda que contenga fórmula. Ahora, por ejemplo, vos estás en la celda A1 y justo A1 no tiene ninguna fórmula, pero quiero mostrarte nomás, ¿qué pasa si vos haces clic en ese primer botón que se llama rastrear precedentes, por ejemplo? Si haces clic en el botón rastrear precedente, cuando tu celda no tiene ninguna fórmula, él te muestra ese mensaje. El comando rastrear precedente necesita que la celda activa contenga una fórmula con referencias válidas. O sea, te guía para que solamente sea posible el uso con fórmulas, ¿sí? Dale nomás. sí. Quiero que ahora te vayas en esa celda que le tiene a 6 millones, que está allá afuera de la base de datos, dices K10. En K10 hay una celda que contiene 6 millones y esa, por ejemplo, tiene fórmula. Quiero que ahora hagas clic en el botón rastrear precedentes otra vez. Y en ese momento quiero que notes que aparece una flecha azul que une dos celdas. La celda que es la que nosotros estamos viendo, que es 6 millones, con una Sí, que tiene 600.000. En realidad, esto también pudo haberse visto de otra forma. Una forma de mirar la barra de fórmula. En la barra de fórmula yo veo que hay una fórmula llamada I5 por 10. Y I5 es la que le contiene al 600.000 que ahora me muestra sí, azul. Pero también pudiste presionar la tecla F2. O sea, si estaban 6 millones y presionaba la tecla F2, la tecla F2 también te iba a mostrar con un color de celda a esa que le contiene a 600.000. Quiero que presione un poco la tecla F2, por favor. No sé si es FN, F2 para vos o F2 directo, o hacerle doble clic a la celda que tiene 6 millones. eh, FN, F2 F2. probablemente es, porque cuando presionas F2 te baja el volumen o te baja. Ahí está, ahí Ahí está. está. Entonces, para entender nomás, una opción diferente pudo haber sido presionar F2 o hacerle doble clic a la celda, pero te iba a salir un contorno de celda de la fórmula que estabas viendo, no la flecha. Entonces, la opción de rastrear precedentes lo que hace es una visualización diferente de la celda de donde está viniendo el dato para obtener estos 6 millones. Dale nomás escape. Eso. Entonces, sigo viendo la flecha. Otra cosa, si vuelvo a presionar el botón de rastrear precedentes, quiero que hagas clic otra vez en ese botón. Quiero que notes que ahora te sale una segunda flecha. Sí. La Dos flechas segunda me sale flecha, ahora. sí, dos flechas, son las celdas que alimentan o que preceden a ese resultado de 600.000. Es decir,
Ese 600.000, y si querés te podés ir un ratito a mirar qué es lo que contiene ese 600.000. Posicionate un poco en el 600.000 un ratito. Al posicionarte en el 600.000 podés ver que es una fórmula que suma dos celdas, que en este caso son la de 200.000 y 1.000.000, Un y millón. es decir, por eso el Dividido resultado de entre dos, 600.000, sí. digamos, ¿verdad? Entonces, a Sí. lo que vamos nomás es que estos botones de rastrear precedente, que hasta acá me están mostrando cuál es la celda que está precediendo al resultado de 6 millones, de dónde se originó este importe, ¿sí? Entonces, supongamos nomás que sea una planilla que vos no realizó Hiciste, sí. otra persona, formuló otra persona. Estas son herramientas que sirven justamente para poder conocer de dónde se originan los datos. Si volvés a presionar ¿cómo se llama? El botón rastrear Rastrear. precedentes, vas a seguir viendo que esto sigue todavía mostrando otras celdas que todavía le preceden a las que están siendo seleccionadas, digamos, ¿verdad? Entonces, Claro. eh, con esta herramienta, entonces uno puede llegar al origen de la información de algún resultado que uno tenga en planilla, pero que estas tengan sí o sí celdas con fórmulas referenciadas, ¿sí? Con celdas referenciadas para que se... Hasta ahí. Quiero que te vuelvas a poner en la celda que le contiene 6 millones, por favor. Y si seguís presionando rastrear precedente, va a llegar un momento en donde ya no tenés, digamos, más flechas, porque ya llegaste. Sí, hasta ahí nomás. Creo que te sale un sonidito ahí de tu computadora, Sí, sí, te así sale, mismo. digamos, un mensaje. Entonces, hasta ahí lo que uno puede llegar con el rastreo de precedentes. Sí, Veas el botón de abajo de rastrear precedente y dice rastrear dependiente. Rastrear dependiente sería en el sentido contrario. ¿Hacia dónde va esta celda que yo estoy posicionándome ahora de 6 millones hacia adelante? Entonces, si le haces clic en rastrear dependientes, te va mostrando flechas y te van diciendo que esta celda se toma para una fórmula en otra celda diferente y te señala eso claro. con la flecha azul, ¿sí? Entonces, rastrear precedente y dependiente ya depende hacia qué dirección querés ver, hacia dónde va la información, ya va mostrando el flujo de la información dentro de la planilla, muestra entonces con flechas azules hacia atrás o hacia adelante para poder llegar, digamos, a determinar el movimiento de la información dentro de tu planilla. Nada más que eso. Seguí, por favor, presionando rastrear dependientes hasta que termine, digamos, de mostrarte la información dentro de la planilla. En algún momento te va a volver a salir, digamos, eh, ¿cómo se llama? Un sonido en donde va a indicar entonces que ya no sigue, digamos, la formulación dentro de la planilla. Y ahí ya paró, parece, ¿verdad? Ya paró. Quedó en 286.500. Bueno, entonces, Sí, una de las opciones es rastrear hacia atrás con rastrear precedente y otra de las opciones es rastrear hacia adelante con rastrear dependiente. pendiente, sí. Notes que abajo hay otro botón llamado quitar flechas. Si haces clic en ese Sí, quitar flechas, él va a hacer desaparecer todas las flechas. No importa si fueron precedente o dependiente, te limpió la planilla de las flechas, pero ese botón también tiene otras opciones, que son sí. Quitar quitar precedente y precedente o quitar quitar dependiente. Quiero que vuelva a hacerle, dependiente, sí. mantenerte en los 6 millones nomás y volverle a presionar para que te salgan todas las flechas azules con rastrear precedente y con rastrear dependiente también. Todita las flechas rojas, vamos a mirar. Bueno, pero ahora, en vez de hacer clic en solo quitar flecha, vamos a usar la de quitar precedente, parece que dice el segundo. Quitar flechas precedentes. Si haces una vez, Sí, lo que él hace es te saca un nivel de precedente, no es que te saca todos los precedentes. claro. Como para que vos con ayuda de las flechas te vayas, digamos, entendiendo el origen de la fórmula, ¿sí? O sea, por flecha o paso por paso de los precedentes en este caso, hasta que termine de quitar todas las flechas precedentes. Puedes hacer clic otra vez en quitar flechas precedentes, va a desaparecer un siguiente nivel, pero no todos. Y cuando haces una vez más, desaparecen y ahí Ahí desaparece. puede quitar. Si volvés a hacer clic en precedente, no sé si te sale un mensaje o no te dice más nada en quitar flechas precedentes otra vez. No, Ah, ok. botón de quitar. Ahí. Una vez y otra vez más. El mismo sonidito.
El sonidito de siempre, bien. Ahora Sí, entonces lo que nos queda es quitar flechas precedentes, perdón, dependientes ya ahora, dependiente, de sí. cero, y va quitando otra vez de a un nivel por vez, ¿sí? Entonces, los que suelen utilizar estas flechas son aquellos que normalmente hacen auditoría forense de la información, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Sí, Hacen, digamos, uso de estas herramientas para poder llegar a ver cuál es la secuencia de los datos dentro de una planilla formulada. Nada más que ok. con respecto a estos primeros tres botones, ¿sí? Ahora, a la derecha hay otros botones todavía, pero antes de llegar a ver esos tres botones más, quiero mostrarte qué ocurre cuando, porque hasta acá todas las fórmulas estaban dentro de esta misma hoja. ¿Qué pasa cuando la fórmula está viniendo de una celda diferente, o una hoja diferente, o de un libro diferente? Quiero que te vayas a ese 30.000. Allá a la derecha tenés un 30.000, no 30.000 millones, sino 30.000 nomás. Eso. Quiero que notes que esa, por ejemplo, una fórmula, que una parte de la fórmula viene de esta celda y otra parte viene de otro lugar, de otra hoja. Sí. Entonces, ¿qué ocurre cuando vos le das rastrear precedente? Dale un poco rastrear precedente, por favor. Quiero que notes que el que viene de esta hoja está todavía con la flecha azul, pero el que no viene Sí, de esta hoja ya tiene una flecha diferente. Esa sí, son como una línea de guiones, ¿sí? de Tiene guiones. un icono que da a entender que está viniendo de una hoja distinta. ¿Qué pasa si nosotros le hacemos doble clic a ese icono? Trata nomás de darle a la esquina derecha del icono, donde aparece ser que hay un punto negro. Ahí dale doble clic. En ese momento él muestra un panel flotante que muestra una referencia. Si la seleccionas esa referencia que dice debajo de ir a y le haces clic en aceptar, dale un poco clic en aceptar, él lo que hace es te lleva hasta la celda de la otra hoja donde está viniendo esta información. Entonces, esa sería la opción con rastrear precedentes para poder justamente ir hasta la información que se encuentra en un lugar diferente. Si querés volver a irte hasta allá, te vas a tener que ir manualmente. En realidad está a la derecha nomás, ¿verdad? Entonces ahí en auditoría de fórmula vas a volver a ver, digamos, las flechas negras y las flechas azules. Y nada, te estaba mostrando nomás cómo se visualiza la fórmula cuando esta viene de una hoja diferente. Y todavía más, ¿qué pasa cuando la fórmula viene no de este libro, sino de un libro distinto? Quiero que hagamos una fórmula, porque en realidad la fórmula no hay. Quiero que te ponga debajo de ese 30.000 un ratito. Y vamos a suponer que ese 30.000 es 30.000 dólares y queremos pasar a guaraní. Pero el tipo de cambio no está en esta hoja, sino que está en un libro diferente. No sé por qué está en un libro diferente. Entonces vamos a hacer Sí. la creación de un libro nuevo. Quiero que crees un ratito un libro nuevo, por favor, Roberto. Esa es una hoja. En realidad quiero un, Ah, ok. o sea, diferente a una hoja. Ese puede borrar otra vez la hoja. ¿Cómo se hace un libro nuevo? Allá arriba en tus botones de... Viste que tenés unos botones. Más a tu derecha tenés un botón que es para libro nuevo. Ah, ok. En esa misma, viste que vos estabas señalando una carpetita. Esa es la carpeta de... Sí. Pero dos botones a la derecha de esa carpeta hay un botón, no, uno más a tu izquierda. Ese es el botón del libro nuevo, ese. Si le das clic allí, él va a generar un que no tiene todavía nombre y que no está guardado aún. Y en esa celda quiero que escriba, vamos a suponer que querés escribir el tipo de cambio del dólar. ¿Cuánto está el tipo de cambio del dólar hoy? De 1990. Bueno, déjale ahí. Pero quiero que guarde este libro en tu computadora. Puedes guardar en tu escritorio nomás. Dale guardar. Eso, guarda donde quieras. Y vamos a usar un ratito después de ese archivo. Ponele que le va a llamar tipo de cambio, no sé. Eso. El lujo. Guardar y eso ya está ahí. Bueno, entonces, si vos tenés abierto el libro y te vas a tu otra hoja, quiero que te vaya a tu otra hoja en auditoría de fórmula.
ahí quiero que hagas ahora una fórmula en donde convierta ese 30.000, que serían dólares, a guaraníes. Entonces, ahí mismo donde está, nomás puedes hacer una fórmula. Hacer una fórmula que tome esos 30.000 y para pasar a guaraníes sería multiplicar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una multiplicación. Sí. Va a ser 30.000 por, y vas a seleccionar el tipo de cambio que está en el otro libro. Hacer tu fórmula. Más o es igual. Señalarle al 30.000 que está más abajo. No, pero no vas a escribir. Ah, sí. Quiero que referencia. Esa celda por, que va a ser asterisco. Y quiero que te pase al libro nuevo, ese que tenés abierto. Y te va a ir a señalar la celda que le contiene el tipo de cambio. Eso. Quiero que notes que la fórmula quedó una fórmula larga. Ojo que puede que te salga como formato de fecha larga, por eso te sale como numeral. Entonces ponete nomás en la celda y ponerle en formato de número. Eso. Si querés ponerle separador de miles, ya está. Entonces, $30.000 son 209.700.000. Pero En realidad, sí, está bien. quiero que notes que la fórmula le dice N19, que es la que le contiene al 30.000, Sí, sale la ubicación de la hoja. Pero acá quiero que notes algo. Cuando la hoja está abierta, la ubicación es más corta, porque dice el nombre del que le diste al libro y se llama, sí, y después del corchete, porque está entre corchetes eso, sí, uno, que es el nombre de la hoja donde le escribiste al tipo de cambio, y después dice la celda donde le escribiste al tipo de cambio. Entonces son tres datos que él necesita sí o sí para visualizar en la celda que contiene la fórmula. Ahora, quiero que a esa celda 209.700 le des clic en el botón de rastrear precedentes. Hacerle un poco eso. O rastrear, sí, precedente tiene que ser. Rastrear precedente. Ese. Al darle clic, una tiene flecha azul porque está acá en la hoja y otra tiene sí. la flecha negra. Otra vez doble clic en el puntito negro que está ahí en la esquina del, ahí vuelve a aparecer la misma referencia y al darle a aceptar, él te lleva al libro que ya estaba luego abierto y te muestra la celda. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo cierro este libro? De hecho, quiero que cierre un ratito este libro. Y ahora quiero que notes dos cosas. Primero, si te pones la celda y ves la fórmula, mira un poco ahí en tu barra de fórmula. La barra de fórmula Sí, muestra una te dirección dice, más sí. larga cuando el libro está cerrado. Desde el disco y desde el usuario, el arroba del escritorio, y ahí aparece lo que ya veíamos hace rato cuando el libro estaba abierto. Y de la misma forma va a ser cuando le das doble clic, hacerle un poco doble clic ahora en la flechita negra, en el puntero, en el punto del icono, doble clic. En este caso te muestra la referencia, vas a hacerle clic allá en la referencia de arriba, ahí de ir a, y le vas a dar a aceptar. Ojo, que cuando el libro está cerrado, ir Ok, al libro te trae un mensaje. El tema no es que te trae un mensaje que no te aclara que el libro está cerrado. Te dice nomás que la referencia no es válida. Pero claro. no es válida porque está cerrado el libro. Entonces, una indicación de que el libro está cerrado es esa fórmula larga que tiene ahora mismo en la barra de fórmula. Y simplemente eso te quería decir. O sea, yo puedo usar también el botón de rastrear precedente y rastrear dependiente cuando las fórmulas vienen de otros libros. Pero si el libro está abierto, te va a llevar hasta la celda que le contiene a esa fórmula. Y cuando el libro está cerrado, vamos a tener la visualización de este mensaje. Eso es lo que quería aclararte para que sepas que así va a funcionar esta herramienta Ok, cuando sea ese el caso. ¿Estamos hasta ahí? sí, Vamos a darle nomás a aceptar, vamos a darle cancelar y nosotros ya sabemos de qué archivo está viniendo, digamos, esto porque nosotros luego creamos. Ahora, el problema es cuando nosotros sí. creamos y nos envían el archivo y nosotros queremos saber de dónde viene y todo es no válido, no válido, no válido y es porque no tenemos acceso hasta este archivo o porque está en red o porque es un cubo que no tenemos habilitado o porque no estamos dentro de la ubicación que corresponde de acuerdo a lo que señala la fórmula. Nada más que eso. Genial. Bueno, ahora vienen los otros botones.
quiero que notes que el botón de la columna de al lado de rastrear precedente dice mostrar fórmula. Quiero que Sí, le un clic a ese botón. Ese botón mostrar fórmula lo que va a hacer es que todas las celdas que tienen fórmula de la hoja se visualicen así tal cual, es decir, cómo está formulado. No como siempre vemos una fórmula, sino el resultado nomás ya, ¿verdad? En este caso, cada fórmula se muestra así tal cual. Quiero que mire la columna fecha. En vez de ver las fechas que estaban en esa celda, te muestran las fórmulas que estaban incorporadas adentro. De hecho, que ahí al lado, en la columna costo, todos los datos son número menos uno, que es el que tiene una fórmula diciendo B5 más B6, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese botón da una opción alternativa para auditar fórmula, pero esta es la de visualizar en cada celda la fórmula que contiene. A veces es más fácil si es que yo miro y veo la fórmula y a veces no. O sea, ya va a depender un poco de cuál es la costumbre del usuario que está utilizando estas herramientas para que le sirva más la opción de rastrear precedente con las flechas azules o que le visualicen todas las celdas. Por ejemplo, si te posicionas en hoy ahí debajo de la fecha, quiero que te posiciones nomás. Al posicionarte, en este caso como no está trayendo ninguna celda, él no te muestra ningún color. Pero si te vas hacia abajo una celda, es decir, ahí en H5 más 1, quiero que notes que él automáticamente, sin presionar F2 o sin hacer doble clic, él ya te está mostrando de dónde está viniendo la información. Quiero que te vayas hacia la izquierda, un poco ahí al lado donde dice B5 más B6. En este caso no está nomás visible porque ahora mismo no le vemos la columna B, pero si le llevas a tu hoja un poquitito más hacia la izquierda con tu barra de desplazamiento, quiero que notes que él te está mostrando en colores esas celdas de donde, sí, sin necesidad de hacer la presión del F2 que usualmente solemos usar para poder visualizar de dónde vienen. Entonces, para entender nomás, cuando yo uso el botón este de mostrar fórmula, todas las celdas con fórmula se muestran en cada celda y yo tengo la opción de ir mirando, digamos, simplemente posicionándome en esa celda. Ahora quiero que te posiciones otra vez al lado, a la derecha, en H5 más 1 y que vayas bajando de a 1. ¿Sí? Cuando te vas bajando de a 1 con tu teclado nomás de la flechita hacia abajo, él te va mostrando que en el momento que vas bajando, cuál es la celda que se está marcando, es la celda de arriba, por ejemplo, en esas fórmulas. Pero porque son sí, la fecha de arriba más 1. Ahora, si te vas a la derecha, allá arriba en promedio, a la derecha en la columna promedio, a la derecha, sería de fecha a tu derecha, habían fórmulas que estaban, o sea, al posicionarnos en esas celdas, nosotros vamos a ver aquellas de donde están viniendo los datos con colores diferentes, que es la tradicional forma de ver, digamos, las celdas formuladas en la planilla, ¿sí? Bien, entonces creo que se entendió la diferencia entre ver y no ver. Si yo quiero de vuelta pasar a la vista normal, tengo que volver a hacer clic en ese botón mostrar fórmula y todas aquellas celdas que mostraban su fórmula van a volver a mostrar sus resultados. ok. ¿Se está entendiendo, Roberto, eso? Súper bien. Bueno, excelente. Después están estas celdas que tienen el esquinero verde. Nosotros ya habíamos visto que eran esas celdas con el esquinero verde. Sí, referencia. Eran las celdas de comprobación de errores. Si te posicionas en ese 6 millones, vas a ver que te sale un icono amarillo ahí a la izquierda. Y es lo que te dicen nomás es que esa celda está desprotegida. Nosotros no llegamos a ver todavía eso, Roberto, contigo. No, no. Bueno, voy a explicarte de la siguiente manera. Quiero que veas que no es la única, la celda de 6 millones que tiene ese esquinero verde. También Sí, a la derecha hay otras dos. En la columna de fecha todas tienen el esquinero verde. Entonces, algo indica Excel con respecto a ese esquinero. ¿Qué es lo que indica? Indica que según su configuración interna hay un posible error, pero él te dice, cuando te posicionas en la celda, cuál es ese posible error. Según él, el posible error de esta celda es que la fórmula está desprotegida. Es la primera opción que sale en ese botón amarillo que vos estás entrando ahora. La segunda opción dice la opción de solucionar ese posible error. ¿Cuál es la opción de solucionar? Es bloquear celda. Dale un poco un clic en bloquear celda un ratito. En ese momento desaparece el esquinero verde, pero solamente para esa celda. ¿Qué quiere decir eso? Que él ya hizo
el bloqueo de la celda. ¿Pero qué es lo que quiere decir todavía bloquear celda? Quiero que notes que los 6 millones es el resultado, pero la fórmula, en la barra de fórmula dice y 5 por 10. La pregunta Sí, supone que si está bloqueada la celda y si yo quiero borrar, no me tendría que dejar borrar. Trata un poco de borrar esa celda un ratito. Con suprimir o con la flecha que borra de derecha a izquierda, se borró. Entonces quiere decir que no era que estaba tan bloqueada que digamos. Pero ¿por qué pasó eso? Porque el bloqueo de las celdas para proteger en una hoja se realiza en dos pasos. Un paso es el atributo de bloquear, que es lo que hizo ahora. Y el otro paso es la opción de bloquear la hoja, que todavía no vimos. Entonces, vamos a entender algo. Control Z una vez más. Tendría que verse de vuelta el icono verde, el esquinero verde. Quiero hacer ahora lo siguiente. No quiero hacerlo desde esa opción. Quiero que le hagas clic derecho a la celda 6 millones. Posicionate en la celda 6 millones y hacerle clic derecho. Porque quiero que entre ahora en el formato de celda, que está más abajo. Ya abajo dice, debajo insertar comentario, dice formato de celda. Entra un poco ahí. En el formato de celda quiero que note que hay 6 pestañas. La última es la de proteger. Y quiero que mire que en proteger hay dos atributos. La de bloqueada es una y la de oculta es otra. Tildarle bloqueada. En ese momento, al darle a aceptar, vas a ver que volvió a desaparecer el esquinero verde. En realidad, internamente, Excel lo que hizo fue eso. El paso que ahora hiciste vos y que vos viste cuando le diste bloqueada es lo que él internamente hizo. Control Z una vez más para mostrarte nomás que fue eso. Quiero que entre en el botón amarillo otra vez. Quiero que le des bloquear celda. Y después de eso lo que vamos a hacer es, vamos a volver a hacerle clic derecho a 6 millones. Y vamos a irnos a formato de celda otra vez. Porque si entro en formato de celda y entro en proteger, bloqueada tiene que estar tildada. Entonces, para entender nomás, el hecho de darle el clic en el botón amarillo y después decirle bloquear celda, lo que hace es que él suponga que este bloqueo ya se hizo. Por eso está tildado bloqueado, ¿sí? Pero quiero que notes que debajo de oculta hay una aclaración. Dice, no podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Y ese es el segundo paso del que yo te hablaba para poder activar la protección de una celda. Y dice, entre paréntesis, pestaña revisar. Si mira ahora tu cinta de opción allá arriba, vos estás en fórmula, pero dos pestañas a la derecha, hay una pestaña llamada revisar. Ahí, en esa pestaña, está el grupo protección. Vuelvo nomás al paréntesis para leer. El grupo de protección y dentro del grupo de protección hay un botón llamado proteger hoja. Eso es lo que él necesita que se haga para bloquear completamente esta celda que ahora mismo nosotros estamos bloqueando. Dale un poco a aceptar. Un ratito. Vamos a proceder a eso. Nos vamos ahora a la cinta de opciones, revisar. Y en revisar, la pestaña que está al lado de fórmula, eso. Quiero que note que allá a la derecha hay un grupo llamado proteger. Dentro del grupo proteger hay un botón llamado proteger hoja. Eso. Clic en ese botón. En el momento de hacer clic en el botón proteger, sale un panel. Este panel te da la chance de que vos protejas la hoja con contraseña. Ponele una contraseña, 1, 2, 3, no va a ponerle. Dale enter o aceptar y te va a pedir que confirme tu contraseña. Confirmar otra vez, 1, 2, 3, aceptar. ¿Cuál es lo que es el problema de ponerle contraseña, Roberto? ¿Perdón? ¿Cuál es el problema de ponerle contraseña a algo? ¿Qué te puedo olvidar? Te olvide, eso es lo normal. Entonces, Sí. la idea es que Excel te da la opción de proteger la celda de dos formas, o de ponerle contraseña o de no ponerle contraseña. Ahora nosotros optamos por la contraseña, pero quiero que notes que ahora esta celda 6 millones se puede borrar o no se puede borrar. Prueba un poco borrar. No. Entonces, esto sucede cuando el bloqueo está activo, pero el bloqueo se hace en dos partes. Primero, el atributo de bloqueada con formato de celda y segundo, con el botón proteger hoja. Quiero que mire ahora ese mismo botón que hace rato decía proteger hoja. Ahora dice desproteger hoja. Si le das clic Sí.
dale un poco un clic un ratito. Él te pide una contraseña para proteger la hoja, que de hecho es la que vos conoces, 1, 2, 3. Y en ese momento sí está de vuelta la celda desbloqueada. Si borras ahora, ahora sí se va a borrar porque no está Sí, la protección de la hoja con el botón proteger hoja, que es el que usamos recién. Me está entendiendo, Roberto. sí, La señor. de una celda se hace en dos partes. Primero, la protección a través del atributo bloqueado, y segundo, la protección de hoja desde la opción revisar, proteger hoja. Bueno, pero nosotros habíamos visto que tenía dos opciones. También tenía la opción de oculta. ¿Qué es lo que significa oculta? Vamos a darle un clic derecho a esa celda, 6 millones. Vamos a entrar en formato de celda y vamos a ver ahora el otro atributo, oculta. Desbloquearle y darle oculta. Dale a aceptar. Y ahora vamos a irnos al botón proteger hoja. Pero ahora la vamos a proteger sin contraseña nomás ya. Para ver un poco cómo es esto de proteger sin contraseña. Vamos a darle a aceptar. Y al darle a aceptar, él ya no te va a pedir más ni una contraseña ni nada. Pero quiero que notes que en la celda dice 6 millones. Pero si yo te deposito Sí. y miras la barra de Ay, no fórmula, aparece la no fórmula. aparece la fórmula. Entonces, eso sería el atributo de oculta. Ah, No muestra la fórmula que tiene una celda de esa manera. Pero ¿se puede borrar? Sí se puede borrar porque vos justo a este no le diste el atributo de bloqueada. Entonces se borra, pero nosotros no sabemos ni qué es lo que borramos. Pero en realidad borramos una fórmula que no vimos porque tenía el atributo de oculta nada más, ¿verdad? Entonces, eso significa, digamos, la opción de proteger en Excel mediante varios atributos. El atributo de bloqueo sería para evitar editar, para evitar borrar, y el atributo de oculta sería para evitar ver nomás en la barra de fórmula. Para todos los casos va a tener que decirle desproteger hoja. Ojo que ahí le hiciste nomás dos veces clic, uno en desproteger y otro en proteger otra vez. Por eso te volvió a salir el panel de darle la contraseña o no. Entonces, una vez nomás y ahí se vuelve a ver la fórmula en la barra de fórmula. La segunda vez ya pide el bloqueo otra vez, ¿sí? Entonces, ojo con hacer dos veces clic en desproteger, sino una sola vez nomás para volver a ver en lo normal, digamos, la opción, que es lo que estamos viendo ahora, que vuelve a aparecer el, ¿cómo se llama? El esquinero verde. Entonces, Excel en su programación tiene la necesidad de avisarle al usuario que cuando vos cargas una fórmula, él sospecha que esa fórmula tiene que estar protegida. Así por omisión, claro. el esquinero verde. Otra cosa es que vos digas, no, pues yo no quiero proteger esto. O sea, él nomás me dice porque él quiere. Bueno, ¿qué opciones tengo entonces con ese botón? Quiero que de hecho te vaya otra vez a la pestaña, ¿qué pestaña era? Fórmula. Allá arriba en la cinta de opciones, pues nosotros estamos en revisar ahora. Vamos por otra vez en fórmula. Porque en fórmula era que nosotros teníamos el botón de comprobación de errores. Bueno, ¿qué es lo que hace ese botón de comprobación de errores? Quiero que entres, pero vamos a ver primero todas las opciones del botón amarillo que tengo ahí a la izquierda. Entramos por en el botón amarillo. Nosotros ya vimos. El primero era lo que te dice que esta celda no tiene protección. La segunda es la opción de bloquear, que ya vimos que hace. ¿Qué pasa si entramos en el tercero? El tercero dice ayuda sobre este error. Ayuda sobre este error va a traerle a la ayuda, y en la ayuda él me va a hablar de las opciones, protección, de comprobación de errores, etcétera, etcétera. A veces él va a necesitar conectarse a internet y puede que tarde más. A veces va a descargar la ayuda que tiene ya cargada en tu Excel. Pues en este caso, nada, no vamos a esperarle nomás la ayuda, cerrar nomás la ayuda. Es simplemente para mostrarte que esa opción se va a ir a descargar la ayuda. Quiero que entre otra vez en el botón amarillo. Vamos a mirar cuál es la siguiente ayuda. Ignorar este error. Bueno, eso es lo que normalmente le solemos dar para que ya no nos salga más nomás el esquinero verde, ¿sí? Entonces, Claro. ignorar el error, vamos a ver nomás que va a desaparecer el esquinero verde y no le vamos a dar pelota desde ese momento. Dale más clic, no hay problema. Simplemente para ver que desapareció. Si querés darle control Z nomás otra vez para volver a verle. Vamos a volver a verle y vamos a entrar otra vez en el botón amarillo. La siguiente, ignorar error, dice modificar en la barra de fórmula. Si vos le das clic, él va a entrar en la barra de fórmula como suponiendo que hay un error de la fórmula nomás y que vos por eso entraste en modificar en la barra de fórmula. Entonces, escape nomás, va a desaparecer de ahí, va a volver a aparecerte el esquinero verde, no te aparece más el botón amarillo. Entra un poco en la celda a ver si te aparece el botón amarillo. Entra otra vez en el botón amarillo y vamos a ver cuál es la última opción.
La última dice opciones de comprobación de errores, que de hecho quiero mostrarte también. Entra ahí, vas a ver que sale un panel de las opciones de Excel. En este caso quiero que vea que él se va directo a la categoría fórmula y en la pantalla derecha ya te muestra la comprobación de errores. Y hay una opción que está tildada, dice habilitar comprobación de error en segundo plano. ¿Qué pasa si destildas eso? Destilda un poco de esa casilla de verificación, por favor. Al destildar esa casilla que dice habilitar comprobación de error en segundo plano, ahí en el medio está debajo de comprobación de errores. Ese. Muy bien. Al darle a aceptar, quiero que noten nomás lo que ocurre. Esto sería lo que yo tengo que hacer si es que no quiero ver ninguna de las celdas con el esquinero verde. Dale un poco a aceptar. Ahí desapareció por completo. Desapareció en esta hoja nomás. Desapareció en toda la hoja donde te mostraba ese esquinero verde. Esta sería entonces una opción de ignorar completamente todas esas opciones de comprobación de errores que Excel te muestra con ese esquinero verde. ¿Me estás viendo, verdad? Sí. Bueno, ¿cómo entro hasta ahí de vuelta? Quiero mostrarte en qué lugar lo que está esa opción. Quiero que te vaya un ratito a la cinta de opción allá en archivo, en la primera pestaña, y abajo vos tenés más. El último dice más. Al entrar ahí va a salir opciones. En opciones quiero que ven. Cuando entras en opciones sale el mismo panel que salió hace rato, pero él sale mostrándote en la categoría general. En la columna izquierda, el primero arriba dice general. El segundo dice fórmula. En fórmula hay que entrar. Y al entrar en fórmula, en el medio vemos otra vez esa verificación que destildamos. ¿Qué pasa si volver a aparecerle el esquinero verde? Pero, ¿qué pasa si lo que me molesta es que sea verde el color del esquinero? Quiero que note que ahí hay un panel de color, ¿sí? De una paleta de colores que vos puedes cambiar el color, no sé, ponerle un color diferente. Simplemente para ver nomás que esa sería una opción diferente para que en vez de verde salga un color diferente el esquinero. Dale a aceptar, se va a confirmar. No sé vos si le diste a aceptar, cancelar. ¿Y aceptarle? Pero no te cambió. Quiere decir que no cambiaste el color. Entra otra vez. Archivo. Vamos a recorrer. Ahí, opción de comprobación de error. El último. No, Sí, ese está bien. sí, le puse azul. Verifica un poco. A lo mejor no le habrás hecho clic. Fórmulas. No cambió el color. Tenés que hacerle clic en el color para que el color se muestre. Y ahí recién darle a aceptar. Y en ese momento Ahí cambió. los verdes cambiaron a un color diferente de esquinero. Nada más que eso. Pero puede que esa no sea la necesidad. Puede que sea también, no sé, ya va a depender. Entonces, está disponible para hacerle desaparecer o verle en un color diferente. Nada más que eso. Terminamos nosotros las opciones del botón que aparecía en amarillo en cada celda con esquinero. Ahora, ponete otra vez en la celda que tiene 6 millones, pero en vez de entrar en ese botón de la izquierda, vamos a entrar ahora en el botón de arriba, allá donde dice comprobación de errores. Quiero que note que también tiene un icono amarillo, pero en color rojo, y al lado tiene un botón que tiene dos, o en realidad tres. Pero entra en el primero, el que dice comprobación de errores de la lista. Al entrar en ese, vamos a ver que sale un panel diferente que hasta acá no vimos. Entrar nomás. Sí. No. En esa opción de comprobación de errores tenés que hacer clic. Ahí. Bueno, ahí recién sale un panel. Quiero que note que ese panel muestra un error en la celda K10, dice que es la celda donde está el 6 millones. Te muestra Sí. abajo te dice el motivo. Te dice fórmula protegida. Esta celda contiene una fórmula que no está bloqueada para protegerla de cambios accidentales. Y a la derecha te muestran las mismas opciones que el botoncito ese amarillo que te mostraba luego ya a la izquierda. Sí. Entonces, son las mismas opciones, no hay nada diferente, solamente desde un panel distinto al anterior, ¿sí? Entonces, para no volver a ver lo mismo, nada, te muestro nomás que es una opción similar a la anterior, solamente que en este, por ejemplo, tenés botones de anterior y siguiente. ¿Qué es lo que son esos botones anterior y siguiente? Dale un poco clic a uno de ellos, a cualquiera. ¿En este? No. Abajo dice anterior y a la derecha dice siguiente. Ok. Bueno, atendés. En el momento de darle clic al anterior, ya desapareció del 6 y no se fue a otra celda ya. Sí, se fue en H9. Entre todas las celdas que tienen ese esquinero, que ahora es azul y ya no es más verde, para ir comprobando celda por celda, si es una opción que necesitas usar.
todos los botones que están arriba de anterior o arriba de siguiente son los mismos botones o las mismas opciones que ya te daban luego ese botón amarillo que salía a la izquierda de la celda cuando seleccionaba. Nada más que eso. Bueno, perfecto. Hasta ahí este panel. Quiero que le dé cerrar nomás allá arriba en la esquinita en la X. Luego quiero que vuelvas a entrar en la lista de comprobación de errores porque había otra opción. Entonces entra un poco en la flechita y ahora te da rastrear error. En este caso rastrear error no te va a traer nada. ¿Por qué? Y porque la celda no tiene ningún error. ¿Y qué es lo que significa eso? Vamos a suponer que en algún momento una celda formulada te arroja un error y solo en ese momento va a servir esa opción de rastrear error. Pero vamos a ver, vamos a poner primero a propósito un error. Quiero que le den nomás aceptar a esa opción. Quiero que te pongas debajo de 6 millones. Vamos a hacer a propósito para que te salga un error. ¿Cuál es lo que suele ser un error? Un error suele ser cuando, por ejemplo, dividís un número con 0. Entonces quiero que haya una fórmula a propósito y quiero que selecciones ese 6 millones de arriba y dividí con una celda vacía, por ejemplo. Dividido una celda vacía. Dale Enter. Y ahí, por ejemplo, sale un error. Entonces, si te pones en esa celda que ahora dice dividido 0, quiero que te vaya ahora a la flechita y entres en rastrear error. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Te muestra con flechas azules otra vez cuáles son las celdas desde donde están viniendo los datos para que te dé el error. Y en este caso el error, el único problema es que está dividiendo con 0, ¿sí? Que a propósito lo hicimos eso, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de dividido 0 en esa celda vacía le pones, por ejemplo, una letra? Ponele por una letra. Entonces no puede darse tampoco una división entre número y letra. Entonces en ese momento cambia nomás el error. El error es valor, ya no es más dividido 0. Entonces son posibles errores que vos podés tener en la planilla. Y que en el momento de tener en la planilla vos podés, con ayuda de ese botón, ir a rastrear. No sé, si está cerca vos luego ya te vas a percatar. Pero si es una celda que está lejos, por ejemplo, entonces ahí te serviría que te muestre con la flecha azul, por ejemplo, ¿sí? Entonces, simplemente para anotar eso, con esa opción diferente que tiene ese botón de comprobación de errores, te pedí que cometas un error a propósito. No sé, suele darse a veces en las planillas que nosotros utilizamos. Profe, ¿puedo hacer una llamada? Hola. Hola, hola, hola. De Sí, vuelta. ahí está. Bueno. Yo hace rato ni mi video no puse había sido. No te preocupes. Yo no estoy poniendo nomás mi video porque estoy en un lugar donde no tengo mucha luz. Entonces te va a salir todo. No, Entonces por eso nomás no te activé. sí, pero vos sabés que me es más cómodo así, no veo, Tranquilo. no me molesta el cuadradito ese. Ya está, ya. Súper, sin problema. Bueno, Genial. entonces, estábamos nomás viendo nosotros este tema de comprobación de errores. Después también, ese botón de arriba tiene también una opción de referencia circular. Ahora nomás no te sale nada porque no tenemos ninguna referencia circular, pero vamos a crear a propósito una referencia circular. ¿Vos conocés cuál es lo que es el problema de referencia circular, Roberto? No. El problema de referencia circular ocurre cuando nosotros en una fórmula, por ejemplo, seleccionamos varias celdas y dentro de la celda que seleccionamos, estamos seleccionando la celda en donde nosotros estamos posicionados, por ejemplo. Vamos a hacer de la siguiente manera. Sí. Que te vaya allá debajo de ese 286.500 que está a tu derecha. Abajo. Y quiero que abajo haga una suma. Hace un poco una autosuma. Un ratito. Con el botón autosuma. Allá a tu izquierda en un botón, ese, clic allí, y bueno, vamos a suponer, lo normal es que nosotros sumemos las celdas que están arriba de esa celda, pero Sí. vamos a seleccionar desde ese 12 millones que está allá arriba y vamos a seleccionar hasta ese 30.000 que está ahí abajo de nuestra celda y vamos a pasar por encima de nuestra celda inclusive. Eso vamos a seleccionar. Y ojo que acá el resultado supuestamente tiene que salir en una celda del medio a la selección que estamos haciendo, pero eso es imposible. Porque siempre el resultado tiene que estar sumándose también dentro de mi resultado, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Claro. Dale un poco Enter ahí, vamos a ver qué dice Excel. Al darle Enter, quiero que note que hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa e indirecta.
esto puede provocar cálculo incorrecto. De hecho, así va a ser. Pruebe a quitar o cambiar esta referencia o mover la fórmula a otra celda. Dos botones va a tener, aceptar o ayuda. Sí. Aceptar. Vamos a mirar. Bueno, al darle a aceptar parece que puso algo, pero ¿qué puso? Una fecha larga. Esa fecha larga tiene que estar en formato de número. Ponete un poco la fecha larga un ratito y ponerle en formato de número. O copiarle el formato del de arriba al de abajo igual, más, como quiera. Y ahí está el número. Entonces, para entender, en vez de sumar, él te puso un 0. Y porque hay un problema de referencia circular. Entonces, ¿qué opciones tenemos para poder solucionar ese problema de referencia circular? De hecho, ya te muestra con comprobación de error. Entra un poco un ratito en el botón. Dice, fórmula es protegida. O sea, según él no hay problema de referencia circular. Según él la fórmula es protegida nomás, pero en realidad no es ese el problema. Fuera de eso, quiero que miren en un lugar diferente. Para que te voy a señalar para que entiendas. Para que un ratito voy a habilitar mi marcador. Así vas a poder ver bien dónde te voy a pedir que mire. Bueno, ahora te voy a marcar. Ahí a tu izquierda, abajo de tu pantalla, hay un lugar donde ahora dice referencia circular. Número 13. N13. Y N13 es donde estamos nosotros. Pero ve un poco si funciona de la siguiente manera. Anda un poco a darle un clic ahí donde te marqué en color. Anda un poco a darle doble clic a ver si te lleva hasta esa celda o no te lleva. O sea, posicionate en una celda diferente en tu hoja. Ahí. Y dale un poco doble clic a ver si te lleva o no te lleva. No te lleva, ¿verdad? Bueno, No. te indica nomás en que en esta hoja, en esa celda, hay un problema de referencia. Pero fuera de esa opción, quiero que ahora nos vayamos otra vez en la cinta de opciones, pero en fórmula. Porque ahí era que estábamos. Y en el botón de comprobación de errores, quiero que entre ahora en la flechita a la derecha de comprobación de errores, ese botón amarillo. Y ahí, por ejemplo, ya está activo referencias circulares. Al entrar ahí, quiero que note que marca que N13 es el que tiene el problema de referencia circular. Y ahí hacerle un clic. Al hacerle clic, él sí te lleva a la celda. Entonces, cuando vos entras y haces doble clic o F2 en esa celda, él te va a mostrar que está sumando y dentro de tu suma está la celda donde vos tenés que ver el resultado. Y ese es un problema de referencia circular. ¿Cuál es la solución? Cortarle a esa fórmula y pegarle afuera. Es decir, cortarle a esa fórmula y pegarle a la derecha o a la izquierda, por ejemplo, sería una solución. Quiero que hagas eso un ratito. Dale control X para cortar y control V corto, enter para pegar, pero quiero que te ponga a la izquierda o a la derecha, igual nomás. Ahí, por ejemplo, enter. Bueno, ahí recién aparece el resultado correcto. ¿Por qué? Y porque nosotros dentro del segmento o del rango de celda que nosotros queremos sumar. Ahora sí se muestra el resultado correcto. Allá abajo, donde hace rato te decía que teníamos una referencia circular, ya no dice más nada. Y si entras otra vez en el botón de comprobación de errores, tampoco va a estar activo. No, pero allá arriba, ¿sí? Porque ahí siempre te dice que el problema es la fórmula es protegida nomás. No está activo por las referencias circulares. Entonces, básicamente es eso. Perfecto. Muestra una opción del momento en que vos tenés una referencia circular. A veces es sin querer el problema de la referencia circular, a veces porque hay planillas que tienen que ver información donde las celdas deben estar con referencia circular y se hace, digamos, a propósito de eso porque vos le pedías a Excel que resuelva eso, pero este no es el caso. Estamos viendo nomás cuáles son las opciones para poder utilizar estos botones del panel de auditoría de fórmula. Y después hay un botón más abajo todavía de comprobación de errores que dice evaluar fórmula. Bueno, vamos a hacer un poco clic en evaluar fórmula. Al hacer clic en evaluar fórmula, él hace otra cosa diferente a lo que vimos hasta acá. Muestra, y en ese panel él muestra que en esta hoja, auditoría de fórmula, pues se llama la hoja, por eso te muestra la referencia y te dice M14. Y en M14, que es la celda donde nosotros hicimos esta sumatoria, muestra en la evaluación, hay una casilla blanca ahí que se muestra. Donde dice qué es lo que está sumado. Exacto. Entonces ahí abajo hay un botón que dice evaluar. Si vos le das clic en evaluar, él lo que hace es transforma la función que estaba en esa celda en el resultado. ¿Y para qué es lo que sirve esto? Y sirve muchas veces para poder hacer el seguimiento de la información que uno tiene en las fórmulas, ¿sí? O sea, en este caso nomás fue la sumatoria que nosotros hicimos, ¿verdad? Pero
¿Qué pasa si es una función diferente? No sé, dale un poco, bueno, ahí tenés el botón reiniciar. Si le das reiniciar, él vuelve a mostrarte la suma. Entonces, de esa forma es otra alternativa para que vos hagas la evaluación de todo lo que estás, digamos, visualizando. Dale un poco, a ver, no sé un poco si estando en ese panel vos podés moverte de celda. Ve un poco si se puede ir a ese 600.000, por ejemplo, al 600.000 que está más arriba, ahí en la parte celeste. Ahí. ¿Te podemos? No. Bueno, y dale cerrar nomás entonces. Quiero que te mueva ahora a esa celda, a la del 600.000 y vamos a mirar. Entra un poco en evaluar fórmula. Evaluar fórmula, entonces sí o sí te trae un panel en donde él te muestra en el panel la fórmula y te subraya Sí. ciertas partes. De hecho, quiero que mire que ahora aparece un botón llamado paso a paso para entrar. Sí. Si le das clic en ese botón paso a paso para entrar, ¿qué es lo que él hace? Él otra vez muestra un panel abajo del panel anterior y te muestra con un resultado. ¿Qué resultado es el que le corresponde a G5? La primera parte de tu fórmula. Y después te dice paso a paso para salir. Si le das clic en paso a paso para salir, vamos a mirar un poco qué hace. Clic en ese botón de la derecha. Él reemplazó tu celda por el valor que le correspondía y pasó a subrayar ahora el otro miembro de la fórmula. Y Sí. paso a paso para entrar y te va a ir evaluar, ya reemplaza directo, pero paso a paso para entrar te muestra primero el valor para que vos vayas siguiendo cuál es la secuencia del cálculo que está cargado en esa fórmula. Entonces, por eso está en el botón de auditorías de fórmula, porque otra vez es una alternativa a poder realizar evaluaciones de la fórmula. Vamos a suponer que vos usaste ya rastrear precedentes, rastrear dependiente, mostrar fórmula y todavía no entendiste muy bien qué es lo que hace cada fórmula. Entonces, esta es una opción alternativa otra vez para poder hacer una evaluación en un solo lugar de toda una fórmula que puede estar viniendo de diferentes lugares, reemplazándote los valores para que vos entiendas todavía más la información que uno encuentra en una fórmula. ¿Me está siguiendo, Roberto? Sí, perfecto. Excelente. Entonces, hasta acá son todas las alternativas de auditoría de fórmula que Excel dispone para poder Sí, sí. Realmente me realizar sirve mucho porque a veces, bueno, la mayoría luego de las cosas yo no sé dónde cuerno vienen. eso. Entonces, es una opción para poder más o menos entender la fórmula que alguien hizo y que vos tenés que Sí, observar ahí, no sí, sabes sí, muy sí. bien de dónde están viniendo los datos, digamos, ¿verdad? Entonces, Así mismo. podés combinar esta con la flecha, por ejemplo. Entonces, la flecha sí o sí te muestra de dónde viene y este te dice con qué datos reemplazó, por ejemplo. Entonces, sería una opción para poder comprender, Brillante. digamos, los datos de las fórmulas que usa en tu planilla. Nada más que eso. Bueno, Genial. darle a evaluar, creo que él va a resumir en el resultado. Siempre lo subrayado es lo que él va mostrándote el siguiente resultado, el siguiente paso. Sí, Y volver a sí, evaluar ya te dice el resultado final. Creo que te va a decir 600.000 el siguiente evaluar que le hagas. Hacerle un poco clic en evaluar, ¿eh? Ah, ahí volvió a subrayar 1.200.000 y ahí, ahí dos por último te veces. dice. Entonces te va dando en secuencia los datos de la forma que De todo lo que finalmente está sí, cargada perfecto. y el paso a paso para poder ir entendiendo los resultados, básicamente. Esto se puede usar Brillante. mucho cuando hay gente que usa muchas fórmulas largas y en las fórmulas largas sí que estamos medio perdidos, luego porque es demasiado largo, lo va a entender. Entonces vos puedes entrar y paso a paso te va viendo qué resultado tiene cada fórmula y de esa manera llegar a una solución más rápida y entendible, digamos, ¿verdad? Perfecto. Hasta ahí entonces la opción de evaluar fórmula. Dale más cerrar. Y después ya está una ventana, porque tiene un botón separado lo de los otros 6 botones y dice ventana inspección. Un botón más grande, tiene un anteojo y muestra Sí, diferente a todo lo que ya vimos. Bueno, ¿qué es lo que es esta ventana de inspección? Hasta acá nosotros casi siempre tenemos que estar en la hoja donde está la fórmula para poder ver la fórmula. Pero en esta ventana de inspección lo que hace es carga la fórmula en ese panel y ahí no importa si vos te mueves de hoja, él siempre va a tener en ese lugar. Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Quiero que ahora hagas clic en ese botón que dice agregar inspección. El botón de agregar inspección lo que te va a hacer es, te va a ir a mostrar un panel donde vos puedes cargar una fórmula que vos
querés auditar. Perdón. Entonces ahí Dale, dale. quiero que le des agregar. Dale un poco a agregar. Por ejemplo, ese 600.000 va a agregar ahora. ¿Qué es lo que él agrega? Agrega la fórmula de ese 600.000 en este panel, pero te da la chance de que vos te muevas de hoja. No sé, vamos a suponer que te querés ir a mirar la hoja a buscar. Andate un poco a la otra hoja a buscar. Si te vas a la hoja a buscar que está a la izquierda, él te sigue Mira. esa fórmula en el panel para que vos no pierdas, digamos, de vista ni la celda ni la fórmula. Por más que vos tengas que ir a revisar otras hojas, porque lo normal pues es que cuando vos entras en una fórmula que hace referencia a otra hoja, vos ya le perdés de vista cuando te fuiste a la Sí, así mismo es. hoja. Entonces acá vos podés usar esta ventana de inspección para poder tenerle, y no solamente a una, sino a varias fórmulas al mismo tiempo en un solo lugar y visible siempre, digamos, ¿verdad? Vamos a suponer que vos decís, bueno, voy a cerrar un poco, me tengo que ir a mi reunión porque tengo que atender el teléfono, etcétera. Dale un poco de clic en cerrar en esa X que está ahí arriba de esta ventana de inspección. En ese momento va a desaparecer esa ventana, pero vamos a suponer que terminó tu reunión, terminó tu llamada telefónica, viniste y querés continuar con este tema. Entonces le das otra vez clic en ventana de inspección y al darle clic en ventana de inspección va a volver a aparecer lo que vos ya cargaste, Ok. ¿sí? Entonces, no sé, vamos a ir a propósito a buscar. Otra vez quiero que nos vayamos a buscar, pero ahora de buscar vamos a seleccionar una fórmula. Entonces, nos vamos ahí en la hoja que está a la izquierda de auditoría de fórmula nomás. Eso. Y a ver un poco, en esa hoja, ese 770 parece que tiene una fórmula. Andate un poco en ese 770.000 que está un poquitito más a tu derecha. En la columna I, en la celda I8 parece que es. I8. Ese tiene una fórmula. Ese quiero que cargues ahora en tu inspección. Entonces, volví a darle a agregar inspección, darle a agregar y ahora tengo dos fórmulas de diferentes hojas. Este 770 es de esta hoja y el 600 es de la otra hoja. Sí. Quiero que ahora cierres tu ventana de inspección un rato y te vaya a comentario. No sé, andate un poco a tu hoja comentario, a tu hoja donde no hay ninguna fórmula, mucho más a tu izquierda, ahí. Y ahora quiero que vuelvas a hacer clic en ventana de inspección. Ahí vuelve a aparecer. Entonces, Fantástico. él no deja de mostrarte esas fórmulas, no importa en qué hoja, inclusive creo que en qué libro estés, él te va a mostrar siempre eso. Hasta que vos le dé eliminar, porque en realidad vos también podés eliminar. Si seleccionas una de las dos que está seleccionada en ese panel, se va a habilitar un botón de eliminar. Y ese eliminar, si le das, no importa cuál le des, no pasa nada, dale nomás eliminar inspección, se elimina en ese momento y ese ya desaparece en ese momento de tu lista. Entonces, tu lista puede contener tantas fórmulas como vos en algún momento diga, no, este no estoy entendiendo. Entonces voy a cargar a mi ventana de inspección y cuando tenga tiempo voy a evaluar para ver qué es lo que hay ahí y qué es lo que, qué datos es lo que me está dando. Entonces, sería una opción de poder cargar en un lugar todas las fórmulas que vos no estás entendiendo bien para poder ir a evaluar uno por uno mediante una lista de las fórmulas que vos tengas en diferentes hojas, inclusive mostrando básicamente, hasta que después voy a decir, ah, esto es la fórmula, bueno, dale, entonces voy a eliminar más porque ya entendí de qué se trata. Entonces, te vas descartando, desechando, digamos, aquellas que ya comprendiste y teniendo lista todavía aquellas que tenés que seguir evaluando, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Para eso sería entonces la opción de ventana de inspección. Entonces, con esto Brillante. terminamos de ver cuáles son los botones que están en la herramienta auditoría de fórmula. Repito, sirven siempre que vos tengas planillas formuladas, pero con fórmulas referenciadas, no con fórmula cargada manualmente. Y solamente con esas opciones te van a servir. Entonces, no te va a servir de nada usar estos botones si tenés lleno de fórmula cargada manualmente, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, fantástico, Roberto. Entonces, esta lección de auditoría de fórmula está hecha. Creo que ahora pasemos a la otra hoja, la hoja de orde 1. Y ahora vamos a empezar a hacer, digamos, Esto es largo. tiene su tamaño, pero ¿querés dejar hasta acá la clase hoy? Sí, porque en serio me duele mi cabeza. No te preocupes. Bueno, hasta aquí por hoy entonces. Dale, Nadie. Nos vemos el El miércoles a la miércoles que viene misma a la misma hora. hora, Sí, de 6 a genial. 8. ¿Te Sí, parece? señor. Ya está, ya. Quedamos así. Fantástico.
Dale, profe, Dale, muchísimas Roberto. gracias. No, por favor. Un a abrazo. vos. Dale, chao, chao. Chao, chao.